Hace algún tiempo trabajaba como mensajero para una compañía. Mis tareas incluían recoger material de algunos hospitales de la zona. Una mañana mientras manejaba, después de recorrer varios hospitales recogiendo materiales, me fijé en un carro que venía en el otro carril. El auto venía increíblemente lento, lo que me llamó mucho la atención, pues aunque era muy temprano y no había muchos carros en la calle, no era normal que un carro se moviera a esa velocidad. Continué acercándome al otro auto, hasta que, finalmente, pude distinguir algunos rasgos del conductor. Era una mujer de cabello castaño y rizado. Sujetaba el volante con ambas manos y mantenía la mirada fija en el horizonte. Algo me hizo suponer que, quizás, había algún problema con el auto y la mujer hacía todo lo posible por seguir conduciendo. Me acerqué más al auto y reduje un poco la velocidad, con la intención de hablar con la mujer. Finalmente quedamos lado a lado y bajé mi ventanilla. Me disponía a hablar con la mujer cuando algo hizo que me fijara en el asiento trasero. En ese momento, todo pareció suceder en cámara lenta. Sentada justo en medio del asiento trasero, había una persona, una mujer. La mujer tenía cabello negro y piel extremadamente pálida, pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Aunque solo la había visto por un instante, podría jurar que la mujer tenía los ojos completamente negros. Esto hizo crecer una inusual curiosidad en mi interior. Por alguna razón, debía de ver de nuevo a aquella mujer. Cuando el carro de las mujeres pasó de largo, aceleré hasta el retorno más próximo para poder dar vuelta y alcanzarlas. Sabía que, por la velocidad en que manejaban, no podrían llegar muy lejos. Al cabo de unos minutos, volví a ver el auto. Seguía avanzando a la misma velocidad, pero esta vez se encontraba muy cerca del acotamiento, como si estuviera a punto de estacionarse, pero sin llegar a hacerlo. Finalmente alcancé el vehículo, y cuando me puse a su lado, fijé mi vista de nuevo en el asiento trasero. Seguía ahí, sentada sin hacer ningún movimiento, y con la mirada fija en el horizonte. Aceleré un poco más para poder ver de nuevo su rostro, y fue entonces cuando algo horrible sucedió. Una horrible carcajada me llegó desde la parte delantera del carro de las mujeres. Dirigí mi mirada al asiento de enfrente, y vi que la otra mujer, la que antes tenía el cabello rizado y castaño, ahora lo tenía descuidado y completamente blanco. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras volteaba de nuevo al asiento trasero. Pero esta vez, la mujer estaba recargada sobre la ventanilla, mirándome fijamente y sonriendo. El terror me invadió por completo cuando me di cuenta de que la mujer no tenía los ojos negros, sino que no tenía ojos de por sí. Solo tenía unas oscuras cuencas vacías en su rostro, y su sonrisa también mostraba una fila de dientes blancos y afilados. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo y me alejé de aquel carro tan rápido como pude, mientras, desde el otro auto, se seguía escuchando aquella horrible carcajada, hasta que finalmente se perdió en el horizonte. Seguí trabajando en la empresa por 2 meses más, antes de encontrar otro trabajo que pagara mejor. Pero durante ese tiempo, me aseguré de que en cada recorrido hubiera alguien conmigo, solo por precaución. Y hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿qué fue lo que vi en el asiento trasero de ese auto? Desde muy pequeño, pasaba la mayor parte de mi tiempo explorando los bosques y colinas que se encontraban cerca de mi casa. Y aunque nunca me encontré con ninguna bestia paranormal, hubo algunas ocasiones en las que escuché y vi algunas cosas un tanto extrañas, como aquel evento que me sucedió justo al final del invierno del año pasado. En aquel entonces, contaba con 24 años de edad, y había comprado una pistola completamente nueva. Tenía muchas ganas de probarla,
por lo que decidí adentrarme un poco al bosque y dispararle a algunas botellas. El bosque tenía dos caminos principales. El primero era una senda peatonal que seguía la carretera interestatal por un par de kilómetros y que las personas usaban para ejercitarse o para pasear a sus mascotas. El segundo era un sendero que se adentraba al bosque y que guiaba directamente a un estacionamiento abandonado, justo al lado de un pequeño claro. Este sendero estaba casi abandonado, y solo el explorador ocasional lo seguía. Fue por esto que decidí que si quería probar mi arma nueva, este lugar sería la mejor opción. Llevé conmigo algunas botellas de cervezas usadas, algo de comida, de bebida, mi arma nueva y un par de cajas de municiones. El camino es bastante sencillo, si sabes a dónde te diriges, y al cabo de un par de horas, llegué a mi destino. Por varios minutos me entretuve probando el arma en las botellas, e incluso en el tronco de un árbol cercano. El sol comenzó a ocultarse cuando me quedé satisfecho, por lo que me senté en un viejo y oxidado banco del estacionamiento y comí un poco. Fue ahí, mientras intentaba relajarme, cuando sentí que alguien me observaba. El instinto hizo que me levantara de inmediato y mirara a mi alrededor, pero todo lo que pude ver fueron un par de luces anaranjadas, no muy lejos de donde me encontraba. Decidí que lo mejor sería regresar a casa, así que guardé mis cosas y tomé el sendero de vuelta. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba, y entonces escuché el crujir de unas hojas justo detrás de mí. Giré lo más rápido que pude, pero lo único que encontré fueron las luces, solo que esta vez no eran naranjas. Ahora tenían un brillante color rojo. Las luces entonces comenzaron a moverse en mi dirección, seguidos del sonido de ruidosos pasos y el crujir de ramas y hojas. De inmediato tomé mi arma y la desenfundé, pero antes de que pudiera apuntar, tropecé con la raíz de un árbol y caí al suelo. Levanté la mirada, aún aturdido por la caída, y me encontré con una enorme figura frente a mí. El ser estaba aún escondido entre los árboles, por lo que no lo distinguí bien, pero de algo estaba seguro. Era muy alto, más de 2 metros. Bajé la mirada solo unos instantes para buscar mi arma, pero cuando la encontré, el ser ya no estaba. Todo me parecía muy extraño, pues no había escuchado ningún ruido que me indicara que había escapado, ni el ruido de las hojas, las ramas o incluso sus pasos. Me puse de pie vigilando mis alrededores, preocupado por encontrarme de nuevo al extraño ser, pero no había nada. Ya antes me había encontrado con animales grandes en mis viajes de cacería, pero nunca antes había visto algo como eso. No soy un gran creyente de los sucesos o seres paranormales, pero sí creo que lo que vi aquel invierno en el bosque no era algo natural. Mi padre, mis hermanos y yo habíamos salido a un viaje de pesca ese día, alrededor de las 12 de la tarde. En aquel entonces yo contaba con 12 años de edad. Mi hermano Guillermo era mayor y mi hermano Julián era menor. Nuestro viaje nos llevó hasta un pequeño puente situado sobre un pequeño lago, que muchas personas usaban para pescar. Había pasado poco más de una hora desde que empezamos a pescar y la verdad es que me estaba aburriendo. La única cosa excitante había sido cuando mi padre había atrapado un bagre. Fue increíble el ver a mi padre combatir con aquel pez, mientras intentaba traerlo a tierra firme. El bagre luchó con bastante fuerza, pero mi padre había logrado ganar.
Pero fuera de eso, el día estaba bastante aburrido. Cuando les comenté a mis hermanos que no me estaba divirtiendo mucho, Guillermo nos llevó a Julián y a mí a unos arbustos de moras cerca del puente, para que mi padre aún pudiera verlos. En nuestro viaje habíamos llevado a nuestros 4 perros, 2 de ellos pastores alemanes, Charlie y Lobo, una Border Collie, Laika, y una Akita, Toby. Los perros y nosotros nos sentamos cerca de los arbustos de moras, pero no nos dedicamos a recolectarlas. Era más bien algo parecido a tomarlas y comerlas. Hubo algunas veces que mis hermanos y yo nos pinchábamos los dedos con alguna espina de los arbustos, pero nada realmente serio. Mientras yo me dedicaba a comer las moras con Charlie sentado a mi lado, Julián se levantó y le llevó algunas moras a mi padre. Seguí a mi hermano con la mirada, pero antes de que me girara de nuevo al arbusto, algo llamó mi atención. Algo muy grande. La primera impresión que tuve fue de que se trataba de un árbol muy grueso, al menos hasta que vi la cara girándose hacia mí. Me miró fijamente a los ojos y de inmediato me quedé paralizado por el miedo. Apenas logré mover mi brazo en dirección a mi hermano Guillermo, intentando llamar su atención. Dejando de lado a sus moras, mi hermano volteó y dirigió su mirada hacia donde yo estaba viendo. Intentó decir algo, pero no pudo, y al mismo tiempo, su cara se puso blanca como el papel. ¿Quién es?, me preguntó. Pero yo le susurré, no quién, ¿qué? Y no es que no lo haya escuchado. De hecho, lo estaba corrigiendo. Aquella cosa era enorme, y el único color que se veía en la criatura provenía de sus ojos. Eran anchos, casi humanos, y desde mi perspectiva parecían de color anaranjado. El resto era prácticamente una silueta. Pude sentir el movimiento de mi perro junto a mí. Charlie se había levantado y estaba gruñendo a la criatura, mientras se acercaba en posición de acecho. Quise detenerlo, pero no podía moverme. Lobo y Toby se movieron hasta quedar justo entre la criatura y nosotros, observando siempre atentamente a aquel ser. El ser estaba parado sobre sus patas traseras, pero se parecía mucho a un perro grande y peludo. Tenía orejas largas y puntiagudas, y unos dedos largos, o mejor dicho, unas garras largas. La criatura entonces se inclinó hacia adelante. No mucho, pero sí lo suficiente como para poder observarnos mejor. Salté del susto al escuchar a Charlie cerrar con fuerza sus mandíbulas, justo antes de salir corriendo en dirección del ser. Me quedé sin aliento al ver que Toby la seguía. Busqué frenéticamente a mis hermanos y me encontré a Lobo justo detrás de Guillermo, con su cabeza agachada, prácticamente listo para atacar. Guillermo empezó a correr detrás de los perros y yo comencé a gritar, tanto de miedo como de asombro. Tomé un respiro y sin pensarlo siquiera, me levanté y seguí a mi hermano. Sentí una gran oleada de adrenalina y pánico, no solo porque estaba persiguiendo a 2 perros, sino por la enorme criatura que estaba entre los árboles. Finalmente, nos detuvimos dentro del bosque y los perros se quedaron unos metros delante de nosotros. Ambos estaban en posturas defensivas, ladrando y gruñendo al extraño ser. No lo podía ver con mucha claridad, pues algunas ramas bloqueaban mi vista. El ser estaba en sus 4 patas. De repente, aquel monstruo rugió. Los perros retrocedieron como si los estuvieran empujando. Toby corrió a toda velocidad en dirección al puente, donde más tarde lo encontramos, mientras que Charlie se agachó frente a mi hermano y a mí. El rugido sonaba apagado, algo que nunca antes había escuchado. En ese momento, sentí algo tomar mi muñeca, lo que hizo que diera un grito agudo. Guillermo intentaba alejarme de ese lugar, pero como yo no sabía, luché en un principio. Finalmente entré en razón, y mi hermano, el perro y yo
Corrimos en dirección al puente, y durante todo el recorrido podía sentir a la criatura justo detrás de nosotros. Finalmente salimos del bosque, y no nos detuvimos hasta que nos adentramos en el lago. Mi padre y Julián estaban de pie en la orilla, evidentemente asustados. Al parecer, también habían escuchado el horroroso rugido, y sin perder un solo instante, salimos del lugar. Le platicamos a mi padre acerca del extraño ser, cosa que no habría creído de no haber escuchado el grito por sí mismo. Nunca supimos qué era aquella criatura, pero desde entonces no hemos visitado el lago, nunca más.